Buenos días, mi nombre es Oliver Pozo, coordinador de nuevos servicios educativos y vamos a estudiar la clase correspondiente a una de las pruebas anteriores, el bachiller. Es importante que a estas alturas más o menos determinemos que también nos encontramos en cuanto a la parte de conocimientos también, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este problema de aquí, me dicen, a ver, una cooperativa de crédito registrado, bla, bla, y desea determinar el valor de la varianza, el cual se empleará en el cálculo del rango de valores mínimos y máximos en el resto del promedio. Ya. Eso es puro lata. Mira que me dices que calcule la varianza. Sí, verán, generalmente cuando me dan una tabla de esta manera, en realidad no es que la tabla me han ayudado en mucho. Sí, es como un poco de engaño el hecho de darme tanta ayuda aquí, ¿no? Sí, como que pareciera que me están dando hartísima ayuda al darme, por ejemplo, esta información de aquí. Por ejemplo, esto y esto. En realidad eso no sirve para nada. ¿Sí? Estos no me permiten o no me dan ningún apoyo para calcular la varianza. Porque en cálculos la varianza es igual. Cuando este tipo de datos se conocen como datos agrupados. ¿Sí? Los datos agrupados se dan cuando yo tengo una tabla, tal como ustedes pueden observar aquí. Entonces tengo manifestado en una tabla. Entonces la varianza es la raíz cuadrada de la suma de cada dato menos el promedio al cuadrado, y esto por su respectiva frecuencia, y eso dividido para el número de datos, ¿sí? O para la suma de la frecuencia, en otras palabras. El número de datos es lo mismo que la suma de la frecuencia. Entonces, alguien dirá, pero profe, si está aquí al cuadrado. Sí, alguien dirá, pero profe, ahí sí está al cuadrado. Pero no está al cuadrado lo que yo necesito. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente, a ver, poniéndolo un poquito más clara la definición de la varianza. Bueno, la varianza se conoce como sigma cuadrado, ¿no? Así es la varianza. Entonces, lo que les puse antes era la desviación estándar. Esa sería esa sería la varianza. La desviación es cuando ya despejo el sigma, es decir, le paso el otro lado al cuadrado. Entonces la varianza sería la suma, para ponerla de una manera más sencilla, la suma de x y, o sea, de cada punto, menos el promedio. Esto al cuadrado, y eso multiplicado por la frecuencia, dividido para la suma de la frecuencia, para la suma de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos, como vemos aquí, es el promedio. ¿Sí? Alguien dirá, pero profe, aquí sí tenemos el cuadrado, pero ya les dije, es el x y el que tengo el cuadrado. Eso no me interesa, no me sirve. Es decir, estas dos columnas me las dan pegando. Sí. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es completar la tabla. ¿Sí? Hay que hacer aquí algunos cálculos más. Para sacar el promedio se dice que es igual, es lo primero que debo calcular, el promedio. El promedio es la suma, ese símbolo también dice suma, ¿no? Suma de xy por fi, sí, dividido para la suma de la frecuencia. La suma de la frecuencia sí tengo, es esta de aquí. Ok. Lo que me haría falta es calcular primero xy por fi, es decir, multiplicar esta columna por esta. Entonces multipliquemos, por favor. 34 por 63. Pídeme, Vilma, tú tienes calculador. ¿Cuánto te da? 34 por 63. 2142. 2142. Listo. Está ahí. Está ahí. Ah, este es no. Ah, claro, este sí es. Ya no estamos calculando porque este ya tenemos.
Este sí ya tenemos. Entonces, ese sí nos han dado y ese sí nos sirve. ¿Sí? Aquí está, XY por su respectiva frecuencia, 2142. Aquí está la suma, eso es lo que me interesa. Entonces, para sacar el promedio, lo que haríamos es dividir esto, que sería la suma de XY por la frecuencia, que sería 8664, dividido para la suma de la frecuencia, que sería 216. Y ahí me da el promedio. ¿Cuánto sería? 40.1. Ya, 40.1. Ese sería el promedio. Listo. Ahora, lo que yo necesitaría es restar cada punto menos el promedio. ¿Sí? Cada puntito menos el promedio. Es decir, vamos a restar cada XY menos del promedio. ¿Sí? Entonces, este primer XY le vamos a restar del promedio. ¿Cuánto me da? 34 menos 40.1. ¿Cuánto? Menos 6.1, ¿cierto? ¿Ya? Igualmente, 39 menos 40.1. Todas las, no creo que sea 6 menos 6,1. O sea, ahí ya, 6,1. Y a la otra sería 0,9, ¿está bien? A ver, 40.1 menos 39 sería 1.1, ¿no es cierto? Menos 1.1. 44 menos 40.1. 3.9. Ya, 3.9. 49 menos 40.1. 8,9. 54 menos 40.1. 13,9. Bien. Ahora lo que necesito es este valor de aquí, es decir, XY menos promedio al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? A cada valorcito de estos. A cada valor de estos que hemos hallado aquí, vamos a elevar al cuadrado. Sería menos 6.1 al cuadrado. Bueno, la intención de elevar al cuadrado es para que se vaya el signo menos. ¿Cuánto quedaría? Así que no le pares bola al signo menos, porque menos el cuadrado se te va a hacer más. 37,21. Ya. 1.1 al cuadrado. 1.21. 3,9 al cuadrado. 15.21. 8.9 al cuadrado. 79,21. Y finalmente 13.9 al cuadrado. 193,21. 93,21. Listo. Ahora, a este valor que acabamos de hallar, a este XY menos X promedio al cuadrado, le vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia. Es decir, a este valor por su respectiva frecuencia. Sería 37.21 por 63. 2.344,23. 44.23, ¿ya? Vamos con el siguiente. Sería 1.21 por 82. 29,22. 29.22. 1521 por 41. 623,61. 61. 79.21 por 20. 1.584,2.
A ver. 1584,2. Y finalmente 193.21 por 10. Sería uno más, ¿no? 1932,1, ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, sumamos esto. Sumamos todos estos valores. Sí, porque yo quiero, recuerden que la varianza decía la suma de todo eso. Entonces sumemos. Sería 2344.23 más 29.22 más 623.61 más 158.2. Ah, 84. ¿Seguro? Ya. Entonces era, a ver, otra vez. 2344.23 más 29.22 más 623.61 más 1584.2 y más 1932.1. Trae tu calculador. No tienes, ¿y ahora cuándo vas a tener? Ya, te repito. 2344.23. 44.23. Más 29.22. Más 623.61. Más 1584.2. 1584.2. Y más 1932.1. 1932.1. 1932.1 es 66.513,36. 66.000. No, 6.513. Ah, 6.000. Espérate. 513.36. 6.513.6. 36. Punto 36. Ya, listo. Ahí está. Para hallar la varianza, que sería sigma cuadrado, es este valor que acabo de hallar, que sería 6.513.36, 13.36, dividido para la suma de la frecuencia, que la suma de la frecuencia es este valor de acá. Sí, para esto. Entonces, para 216. ¿Cuánto me da la varianza? Eso es la varianza, ¿no? 4.590.2. No, imposible. 6.513.36 dividido para 216. 30,15. No, la varianza no tiene raíz. Ese sería el resultado. O los decimales, ¿no? Sí. La varianza no tiene raíz. La que tiene raíz es si les pidieran la desviación. La desviación estándar es solo sigma. Cuando me pidan la desviación, ahí saco la raíz cuadrada de este valor, de 30,15, del valor que acaban de hallar. ¿Cuánto les da? 30,15. Sí, la raíz cuadrada de 30,15. ¿Cuánto le da? 5, algo les da. 5.49. 5,49. Esta es la desviación. Esta es desviación estándar. No es varianza. Desviación. Esta de aquí es la varianza. La varianza es cuando no se ha sacado todavía raíz cuadrada. Sí, en cambio la desviación estándar es cuando ya saco la raíz cuadrada. Sí. Eso sería todo, miren. Por lo tanto, la opción correcta sería la C. Ok. En realidad no sé cuáles son las otras opciones, pero ya. La A. Vemos la, no, la A sería la desviación estándar. ¿Está claro?
Entonces, cuidado, se vayan a dejar confundir, ¿verdad? Si les piden la desviación, saco las raíces. Si es que no me piden la desviación, solo tal como está, sin sacar la raíz. ¿Sí? Hay otro problema, déjenme ver si lo puedo encontrar, pero creo que era este mismo. No, no creo que era este, déjenme buscar. Y hay un desvío más corto para hacer esos ejercicios. O debería ser. No, es que esa es la única manera. Es la única. Para datos agrupados, esa es la manera. A ver, ¿cómo estamos? Bien. Vamos a ver. Ayer vi un documento donde estaba lo que yo quiero. No está. Había una de mate, pero ahí tenía otro problema que sí me interesa. Vamos si lo tengo aquí. Listo, entonces tengo esto. Ya. Vamos a agrandar un poco. Eso, ahí sí. Ahí sí me gustó. Ya, ahí está. Un poco más abajito. Listo, entonces, el problema dice corresponde la desviación. No tengo la pregunta. Pero va a hacer el favor de este ejercicio encontrarme la desviación está. Ahí en la desviación. Ahí está. Vamos a darles unos 10 minutos para que. Miren que nuevamente vuelven a dar algo similar, ¿no es cierto? Como para engañar. Hay algunos que cometen el error y dividen esta suma, ya le dividen para recuerden que acabaron el problema. Entonces, Y ya está la varianza. todos los ejercicios no tendríamos que tomar en cuenta. No, esta no. Tampoco esta. Esta de aquí no me sirve. Tienen que hacerle las columnas que te voy a enseñar. Sí. No lleven esto. Entendí. Todos los días, Yo venía durmiendo en el bus y yo estaba durmiendo y este no se le cae el celular y la asusta. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo que pisas siempre? Eso no es pisar, es chancar. ¿Qué atropellaste? Sí. Tiene un pelo. No sé. No te bajaste ni siquiera a ver cómo estaba. ¿Qué dijo? O sea, llorar. Y después dice, regreso, pero no está muerto. Sí. Ya sé que llevaba el cadáver. ¿Por qué la pisaste? Porque estaba sacado. Estaba. Te bajaba a ser un perro grande, está ahí nomás.
Pero una vez mi tío tiene un montero, o sea, ya ves, le pasó un gato por encima. Vi veces, yo estábamos ahí conversando, yo creo que fue culpa mía, porque yo le estaba haciendo conversa a él, y como en su chucho me hacía conversa a él, así también le daba. Cuando estábamos conversando, cuando salimos el carro, cuando bajamos un terrible gato, bueno, debe haber sido así, pero con el chancado estaba. ¿No? No todo lo que pasa. Yo no conozco. Y sí, yo traigo una calculadora. Venga, para hacer el grupo. Por el terminal de cosas. No, no a todos. Vengan, ya no hay instantes. Mira, venga. Sí, que iba a ser contando las tintas. Pero como es el instante de todos. Sí, ya todo está muy chido. No vayas así. Ah, es cierto. No vayas bien, no quieres así. Está descontrolado. El Benji me cuenta acá. ¿De cuál? Es un Jimmy. ¿No te pasa que es Jimmy? Es Jimmy. A ver, muchachos.